Bien, bien. Entonces, esta semana tenemos la Parashá 36. Ya estamos en el libro de Números, Bamidbar, o Bemidbar, ¿cierto? Y esta porción es Behad Loja, ¿ya? Que quiere decir cuando hagas subir o cuando enciendas, ¿ya? Ahí hay dos traducciones también respecto de el inicio de esta porción, ¿ya? Y estamos siempre en el contexto del desierto, ¿ya? El desierto para nosotros es un lugar donde Dios habla a nuestro corazón, un lugar donde Dios nos enseña, nos está preparando, ¿ya? Para entrar a la tierra prometida, para entrar al reinado, ¿cierto? Ya de Yeshua, nosotros estamos siendo preparados en el desierto. Es muy importante este tiempo, porque también son tiempos de pruebas para nosotros. Ya el desierto no es un lugar, fíjense, donde nos establecemos, no es un lugar donde nos preocupamos de las cosas materiales, de nuestras casas, de lo que tenemos, porque en realidad entender que estamos en el desierto es entender que estamos en un lugar de paso, un lugar de peregrinación, un lugar donde estamos caminando hacia. Entonces esta vida nosotros tenemos que verla como un desierto, no es la vida donde estamos enfocados en nuestras riquezas, en nuestras posesiones, en establecernos, sino que más bien con nuestros ojos puestos en Yeshua, hacia la promesa que Él nos ha dado, hacia la esperanza que tenemos, hacia el reino que viene, hacia la herencia que tenemos como sus hijos, como su pueblo, hacia la transformación que Él está haciendo en nuestra vida. Entonces, nuestra mirada de este tiempo que estamos viviendo es verdaderamente preocuparnos de aquellas cosas que no perecen, sino aquellas cosas que son eternas. Amén. Entonces, esta porción está en Números del 8 hasta el capítulo 12. Ahí está también la porción de los profetas y del nuevo pacto. Entonces, en este contexto nosotros vamos viendo que es muy importante cómo nos movemos en el desierto, cómo nos movemos en esta vida, cómo nos vemos en este tiempo, ¿ya? Entonces, aquí es muy relevante en esta porción lo que es la nube. Vamos a leer entonces lo que está en capítulo 9, versículo 17 al 20, dice: cada vez que la nube era alzada del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se detenía, allí los hijos de Israel acampaban. Al mandato de Adonai, los hijos de Israel partían, y al mandato de Adonai acampaban. Mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos permanecían en el campamento. Si la nube quedaba sobre el tabernáculo muchos días, los hijos de Israel guardaban la observancia de Adonai y no partían. Otras veces la nube permanecía sobre el tabernáculo cierto número de días. Al mandato de Adonai acampaban y al mandato de Adonai partían. Amén. Entonces acá la figura de la nube es muy relevante, era una imagen visible. Las nubes se conforman de agua, ¿ya? Y por lo tanto el agua es muy relevante en la escritura, porque el agua representa la palabra. El agua, ¿cierto?, representa a Yeshua, que es la palabra viviente. Acá hay una conexión muy relevante con lo que es la imagen visible del Elohim invisible. Ya sabemos que Yeshua es esa nube, es esa imagen visible que estaba con Israel, con su pueblo escogido. Israel es el pueblo escogido del Señor. Y Israel es más que un grupo de personas, por así decirlo, descendientes de las tribus de Israel. Recuerden que Israel, estaban las 12 tribus de Israel, pero también fueron parte de Israel todos aquellos que fueron injertados, todos aquellos extranjeros que reconocieron a ese Elohim poderoso, a ese que se manifestó en Egipto con señales y prodigios, aquellos que temieron y reconocieron que Adonai, el Señor, que Yahvé, que Yahweh, es el Señor de los dioses, porque el Señor aplastó a todos los dioses egipcios. Y por lo tanto, muchos creyeron en él y le siguieron y salieron al desierto y fueron parte de ese Israel. Por eso nosotros hoy día, muchos como extranjeros, muchos como quizás ajenos a Israel,
Hoy día somos parte de ese pueblo escogido, donde Yeshua es el que está a la cabeza, el que está dirigiendo, el que está reuniendo a todos los esparcidos, a todos los que estamos por distintos lugares, y Él nos está dirigiendo hoy día en medio de este desierto. Al desierto el Señor nos ha llamado para pastorearnos, para enseñarnos y para aprender algo muy importante, que es la dependencia, a depender de Él. Muchos se rebelaron, muchos se opusieron, muchos fueron desobedientes y quedaron postrados en el desierto. No nos ha llamado a quedarnos postrados allí, sino que a avanzar, para que entonces aprendamos que movernos con la nube tiene una relación directa con nuestra obediencia. Fíjese lo que dice. Si la nube se quedaba en el tabernáculo muchos días, los hijos de Israel guardaban la concentración. ¿Hay un micrófono encendido? Así. Pero de las manos. Ahí sí, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre de que, fíjense, guardaban la observancia de Adonai? Esto me hace mucho sentido con el guardar los mandamientos, ¿ya? Porque la nube era la imagen visible, pero ellos estaban sujetos ¿a qué? A la palabra que les guiaba en el desierto. Ellos fueron obedientes a la palabra. La palabra, ¿cierto? Les decía que debían detenerse y ellos se detenían. Entonces, hoy día, nuestra fe tiene relación con la obediencia y la observancia a sus mandamientos. En este tiempo, hermanos, en este desierto que estamos viviendo, nosotros tenemos que aprender a ser obedientes a sus mandamientos. Por lo tanto, la nube representa a Yeshua, la imagen visible de Dios. La nube entonces era lo que el Señor usaba para dirigir al pueblo. Ellos miraban la nube y sabían dónde debían moverse y dónde debían acampar. La nube se movía, ellos seguían esa imagen visible y se detenían en el lugar que la nube se quedaba. Y esto debían hacerlo por el tiempo en que la nube se quedaba y movilizarse durante el tiempo que la nube se movía. Entonces, esto también nos habla que nosotros hoy día debemos ser guiados por el Espíritu, ¿ya? La palabra dice en Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el nacido del Espíritu. Entonces tenemos de alguna manera en la palabra y en la nube, tenemos representado la palabra y el Espíritu. Amén. Entonces, esas son dos cosas que no pueden faltar, el agua y el Espíritu, la nube, el agua y el Espíritu que está en nosotros, ¿ya? Que nos lleva a ser obedientes a su palabra. Entonces, hoy día estamos en un mundo donde el mundo se está moviendo en cualquier dirección. La gente está siguiendo todo lo que el mundo les dice, pero hoy día nosotros luchamos para no movernos en una dirección en que el Espíritu no nos está guiando. La palabra es la que nos va a guiar siempre en la dirección correcta. Por eso se hace tan importante, hermanos, estudiar y observar su palabra, meditar en ella, seguir la porción que tenemos cada semana. Es algo sencillo, pero que a veces nos cuesta por nuestra disciplina. Nos cuesta muchas veces leer una pequeña porción semanal. Entonces tenemos que poner nuestros ojos en lo que es importante. Si hoy día nosotros no apartamos el Shabbat, no apartamos el tiempo que el Señor nos ha establecido, va a ser difícil realmente concentrarnos en lo que Él nos está hablando, en lo que Él nos está dirigiendo en este tiempo. Él nos está guiando. Y por lo tanto, cuando nosotros ponemos nuestros ojos, nuestra observancia, ¿cierto? En la palabra, en la nube del Señor, vamos a poder realmente ser dirigidos por Él y no ser movidos, desviados o estancados en nuestra vida conforme a lo que el mundo hoy día está influyendo en las personas. Entonces, muy importante ser guiados por Yeshua, guiados por la nube. Miren lo que dice 1 Corintios 10, del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube,
y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces era el mismo Mesías, era Yeshua quien estaba guiando a su pueblo. Es el mismo que nos está guiando hoy. Por eso tenemos que poner nuestros ojos en Él, tenemos que apartar nuestro tiempo para Él, tenemos que poner oído a sus palabras, tenemos que ir en contra de la corriente. El mundo actúa diferente, pero nosotros hemos sido apartados para actuar distinto, para actuar diferente. Y en eso, hermanos, tenemos que ponerle esa seriedad. Tenemos que concentrarnos en eso. Tenemos que hacer valer los mandamientos que el Padre nos ha establecido a nosotros, que nos diferencian del mundo. Entonces es muy importante esta obediencia, esta dependencia de la nube. Después este pasaje de Corintios también exhorta de que muchos quedaron postrados en el desierto. Entonces, hermanos, tengamos cuidado porque toda la Escritura ha sido puesta por ejemplo para que en este tiempo de su gracia, en este tiempo de su paciencia, nosotros, hermanos, realmente aprendamos de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, es un Dios justo. Y por lo tanto, Él nos ha dado la oportunidad ahora de aprender nuevamente su palabra, ponerla en práctica y corregirnos y no cometer los errores que nuestros padres espirituales, que son aquí los patriarcas y todo su pueblo, cometieron en el desierto. Entonces, seguimos hablando de la nube. En Números 9, del 21 al 23 dice, y sucedía que cuando la nube permanecía desde la tarde hasta el alba, y se alzaba la nube por la mañana, entonces marchaban de día o de noche. Mientras la nube quedaba sobre el tabernáculo un día o un mes, los hijos de Israel acampaban y no marchaban. Por orden de Yahweh marchaban, obedeciendo el mandato de Yahweh, según la orden de Yahweh dada a Moisés. Entonces, fíjense esta figura de dependencia, hermanos. Tenemos que aprender a depender día a día, semana a semana. Y esta dependencia, hermanos, tiene relación con la obediencia. Recuerden que Yeshua nos vino a enseñar su Torá, la palabra del Padre es la Torá, que Él vino a enseñar, Él vino a corregir, Él vino a mostrar con su vida, con su ejemplo, a enseñarnos nuevamente el camino, amén, que debemos caminar, que debemos recorrer en este desierto. Ahora, ¿qué es importante de lo que ocurría? Los hijos de Israel no sabían específicamente cuánto tiempo se iban a quedar en un lugar o cuánto tiempo iban a caminar, si era un día o 10 años. Y recuerden esto, toda la logística que esto tenía, ¿cierto? En las parashá anteriores vimos las funciones de la familia de los levitas. Y estos tenían que armar, tenían que desarmar, tenían que cargar, o sea, había todo un esfuerzo. No tenemos que nosotros acomodarnos, hermanos. No tenemos que acomodarnos, tenemos que demostrar también con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, de nuestro tiempo, de nuestras actividades, que Él es importante para nosotros. Amén. No podemos decir, Señor, tú eres lo más importante de mi vida si no lo demuestro con mis actos. Entonces el Señor nos ha pedido a nosotros que apartemos un día para Él, que descansemos un día, que cesemos un día. Y nuestra obediencia muestra realmente de que Él es importante para nosotros. Amén. Si nosotros no le damos el peso a lo que hacemos, nuestras palabras se desvanecen, hermanos, y no hay verdaderamente una fe obediente. Amén. Entonces, la dependencia del Señor nos habla también de que nosotros hoy día, caminando en este desierto, debemos estar bajo su protección. Cuando estamos en obediencia, vamos a estar bajo su protección en este tiempo. Amén. El mundo está en desobediencia y estará, ¿cierto?, bajo consecuencias, bajo maldición. Pero los que estamos en obediencia, bajo la nube, estaremos protegidos, así como Israel estaba bajo la nube. El que entonces no hace caso a esta dirección del Eterno, se arriesga a perder esa protección de Él, a quedar fuera de esa protección que es la nube, a quedar fuera, fíjense hermanos, de la protección de Yeshua para nuestras vidas.
que hoy día caminamos bajo su obediencia. Entonces es muy preciosa esta obediencia hacia Él. Lo vemos en el versículo acá de Jeremías 2, del 2 al 3 dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Adonai, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Adonai, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Adonai. Entonces, fíjense la protección. Y acá algo muy importante, el amor, el primer amor. No tenemos que perder ese primer amor. Ese primer amor que se demuestra con lo que hacemos, que se demuestra no solamente con nuestras palabras, con nuestra adoración, con la devoción que tenemos a Él al orar, sino que también con nuestros actos, en cómo nosotros estamos viviendo, si estamos viviendo realmente en esa santidad, apartados para Él. ¿Amén? Entonces aquí lo ve este salmo, mire, este pasaje, perdón, dice, de su fidelidad, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, fíjese, siguiendo la nube en el desierto, en tierra no sembrada. Entonces, fíjese esa relación, aquí también la vemos, esa relación del novio con la novia. Esa novia que sigue a su novio, que sigue la nube, que le ama y por ese amor obedece sus mandamientos. Dice también Números 9:23, lo leímos y lo quiero remarcar porque dice, por orden de Yahweh marchaban, obedeciendo el mandamiento de Yahweh, según la orden de Yahweh dada a Moisés. Entonces acá había una obediencia a su palabra. Yeshua vino a hablarnos la palabra del Padre, vino a enseñarnos la doctrina del Padre, la enseñanza y su instrucción y su Torá. Y por lo tanto, tenemos que caminar, marchar, avanzar en obediencia. No podemos avanzar en nuestra vida si no estamos en obediencia. Entonces, debemos considerar que el avanzar en nuestra vida realmente es cuando vamos obedeciendo a Él. Si comenzamos a obedecer sus mandamientos a medida los vamos aprendiendo, vamos a considerar que eso es avanzar en nuestra vida. Cuando estamos avanzando, es porque estamos aprendiendo a caminar en esa obediencia. Amén. Caminar en desobediencia es retroceder, es dar pie atrás, es marchar, es volver la mirada hacia atrás. Y dice la palabra que todo aquel que pone las manos en el arado no mira hacia atrás, sino que mira hacia adelante. Entonces, esos son los que van a ser contados, ¿cierto? Como hombres y mujeres de fe. Debemos seguir la palabra de Yeshua dada por su Espíritu para no quedarnos atrás y perder su mover en este tiempo. Debemos renovar nuestra mente, dispuestos a cambiar y seguir adelante caminando con Él y no con aquellas estructuras humanas que se han enseñado por mucho tiempo. No debemos acomodarnos a este mundo, sino entender que nos estamos moviendo en dirección a la tierra prometida, al reino de Dios. Amén. Dice la palabra en Hebreos, pero mi justo vivirá por fe. Amén. Si somos justos, debemos vivir por fe, creer y obedecer. Y si retrocede, mi alma no se agradará en él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Amén. No se olvide nunca, emuná, fe, creer y obedecer. Si no estamos obedeciendo, hermanos, estamos retrocediendo. Pero si estamos obedeciendo, estamos caminando en fe, estamos avanzando en nuestra vida. Amén. Dice también Josué, y respondiendo Josué dijeron, haremos todo lo que nos has ordenado e iremos a donde quiera que nos envíes. Como obedecimos a Moisés en todo, te obedeceremos a ti, con tal que Adonai tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. La palabra aquí destaca
que no hubo otro como Moisés, no hubo otro profeta, dice la palabra, como Moisés. No hubo hombre tan manso como Moisés, al cual Dios le hablaba cara a cara, fíjense. Y Moisés es figura de Yeshua. Hoy día no hay otro Moisés, hoy día tenemos a Yeshua mismo, ¿ya? El cual es el único que ha visto al Padre. Por eso cuando nosotros miramos a Yeshua, estamos viendo la imagen del Padre, aquel nadie ha visto jamás. Amén. Por eso Yeshua decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces nuestros ojos tienen que estar puestos en Yeshua, en su palabra, en lo que Él nos ha enseñado. Entonces, hoy día, en este pasaje vemos también cómo el pueblo promete fidelidad, obediencia a Josué, así como a Moisés. Y recordemos también que Josué, en hebreo Yehoshua, también tiene que ver con Yeshua, ya que es figura del Mesías, el cual nos introduce a la tierra, ya a la tierra prometida. Entonces, acá la Torá siempre nos va a mostrar a Yeshua, nos va a mostrar sus funciones, nos va a mostrar realmente quién es. Conocer a Yeshua, hermanos, se hace a través de la Torá. La Torá nos muestra a Yeshua. Mire, sigamos viendo estos pasajes. Hebreos 3 dice, por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Yeshua como el apóstol, el enviado, y sumo sacerdote de nuestra confesión, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en la casa. Pero aquel ha sido considerado digno de tanta más gloria que Moisés, por cuanto mayor honra que la casa tiene el que la construyó. Amén. Entonces, fíjense aquí cómo nos está hablando la Escritura de aquel que nosotros estamos siguiendo, es aquel que nos ha llamado, es nuestro apóstol, Yeshua, ¿cierto? El enviado de Dios, el sumo sacerdote, amén, mayor que Moisés, amén, mayor que Moisés, por cuanto él tiene más gloria, amén. Recuerden que Moisés nos estaba mostrando, nos estaba reflejando esa figura del Mesías. También sigue diciendo, porque toda casa es construida por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés en verdad fue fiel sobre toda la casa como siervo, para testimonio de las cosas que serán dichas. Pero Cristo, el Mesías, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si nos aferramos a la confianza y al orgullo de la esperanza. Entonces, fíjense, el pueblo de Israel era Moisés, así como nosotros somos a Yeshua. ¿Amén? Entonces, fíjense cómo está esa relación que hoy día nos enseña cómo debemos movernos y caminar en este tiempo. Amén. Juan capítulo 5 dice, no penséis, acá habla Yeshua y dice, no penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros habéis puesto la esperanza. Pero si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Entonces, fíjense lo que está ocurriendo acá. Dice, Yeshua no nos va a acusar. Yeshua está puesto como abogado para nosotros, como nuestro defensor. Pero cuando quebrantamos la ley del Señor, Moisés mismo, la ley dada a Moisés es la que nos va a acusar a nosotros. Son las armas o las herramientas que tiene el acusador hacia nosotros, legalmente. Entonces, cuando nosotros, dice, si creyéramos a Moisés, ¿cierto? Y a lo que a él se le dio, lo que escribió él, ¿cierto? Entenderíamos que él escribió de Yeshua. Amén. O sea, la Torá habla de Yeshua. Dice, y si creyésemos a la Torá, a sus escritos, si no creyésemos a él, está diciendo acá porque lo está exhortando, ¿cómo creeremos sus palabras? Entonces, fíjense, esa tremenda relación que hay entre la Torá, la instrucción, la palabra dada a Moisés,
nos hablan de Yeshua. El que cree esas palabras, cree también en Yeshua y a su palabra. Amén. Porque Él no vino a hablar otra cosa. Él no vino a inventar una palabra nueva. Él vino a hablar y a revelarnos por medio del Espíritu su Torá. Amén. Ahora, acá, para terminar, porque no lo vamos a hacer muy extenso, la memra es la, digamos, la palabra utilizada en arameo, ¿ya? Recuerden que todo el Tanaj, el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo, pero también fue traducido al arameo, ¿ya? Y muchas porciones en arameo, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, nos hablan de la memra, ¿ya?, para referirse a la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros leemos en la traducción del hebreo, dice, y les dio la palabra, el Targum, ¿cierto?, que en arameo, va a decir, y les dio la memra, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, el Targum, ¿cierto?, que es en la escritura en arameo, dice que la memra o palabra del Eterno es su imagen visible, que se refiere a la palabra de Adonai antropomorfizada, o sea que esto significa con una imagen visible o humana, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se lee en el arameo? ¿Cómo se traduce del arameo? ¿Cierto? Algunos de estos versículos que hemos leído. Por ejemplo, Números 9:19 dice, cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de la memra y no partían, ¿ya? Eso lo hemos traducido como la ordenanza de la palabra de Yahvé o de Yahweh. Entonces, fíjense esta relación, este entendimiento que también nos da el arameo, ¿ya? De que era la memra, que es la palabra hecha hombre. Amén. Ya había una revelación de esto. En Números 9:23 también dice, al mandato de la memra, ¿ya? Acampaban. Y al mandato de la memra partían, guardando la ordenanza de Yahvé. Ahí sí, había un feedback. Entonces, vemos aquí cómo se está entendiendo que esa palabra de Yahvé, esa palabra de Yahweh, ¿cierto? Es la memra, que es una palabra hecha hombre. Es lo que nosotros vamos a ver en los pasajes, ¿cierto? Ahora en el griego, ¿ya? En el griego se habla de logos, que es esta misma palabra hecha hombre. Vamos a verlo, por ejemplo, en Juan 1:1 y el versículo 14 dice, en principio era el logos, ¿ya? Y el logos estaba ante Dios y Dios era el logos. Amén. Entonces, este logo también tiene que ver con una palabra hecha carne. Y la vemos, por ejemplo, en el versículo 14. Dice, y el logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermano, aquí esto nos conecta con Yeshua. Yeshua es el Logos, es la Memra, es la Dabar, ¿ya? Que se hizo carne, ¿ya? Aquel mismo que estaba dirigiendo en el desierto, el mismo que estaba hablando en el desierto, la nube que los estaba guiando, la columna de fuego, es el mismo Yeshua que hoy día nos está hablando y está guiando a nosotros como pueblo en este tiempo de desierto. Mire, esto también lo dice Judas, versículo 1, capítulo 1, versículo 5, dice, y quiero recordaros a vosotros que sabéis todas las cosas, que Yeshua, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto de una vez para siempre, después destruyó a los que no creyeron. Aquí Judas nos está hablando de que es Yeshua mismo el que los sacó de Egipto y el que los guió por el desierto. O sea, este concepto del logos, ¿ya? De la memra y de la dabar es el mismo concepto de la palabra de Yahvé, que es Yeshua encarnado. Amén.
Entonces, hermanos, hoy día el llamado en este tiempo, en este desierto que nosotros estamos viendo, es a poner nuestros ojos en Yeshua. Y esto, hermanos, ya debe ser para nosotros un llamado a la obediencia, a experimentar esa verdadera fe. Hermanos, si estamos cada día aprendiendo mandamientos y los estamos poniendo en práctica, somos verdaderamente aquellos oidores y hacedores. ¿Amén? Entonces, el Señor no nos llama a avanzar kilómetros, a lo mejor, en un día. El Señor nos quizás a veces se mueve de un día a la vez. Y por lo tanto, cada día que estamos estudiando, fíjese, la parashá se divide por días. Cada día hay una porción para nosotros. Cada día hay un mover de su palabra, de su espíritu en nuestra vida, al cual nosotros debemos poner atención y aprender obediencia, hermanos. Por eso no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra y podamos experimentar esa fe que realmente se ve a través de nuestra obediencia, de la importancia que le damos a Él, de cómo somos capaces de resistir las tentaciones de este mundo, de resistir la tendencia de este mundo, de no dejarnos llevar por esas cosas. Dejémoslas atrás completamente y pongamos nuestros ojos en Él y comencemos a avanzar, porque la tierra que Él nos ha puesto por delante es una tierra de tremenda bendición, hermanos. Vale la pena pasar este desierto, vale la pena ser probados. Si le amamos a Él, vamos a permanecer firmes. Si le amamos y le obedecemos, hermanos, vamos a estar bajo su nube, vamos a estar bajo su bendición, bajo esa sanidad, bajo sus milagros, bajo el sustento, bajo toda esa provisión que tenemos cuando estamos bajo la nube, hermanos. No tenemos que preocuparnos de lo que va a pasar en el mundo, de lo que se viene, de lo que se habla, de lo que se anuncia, porque si nosotros estamos siendo obedientes a Él, hermanos, de la nube, del fuego, de lo que Él ponga sobre nosotros, va a venir nuestra provisión y todo lo que necesitamos en nuestra vida, hermanos. Él nos pastorea. Yeshua es el maná, Yeshua es el agua, Yeshua es la roca, Yeshua es todo lo que necesitamos, hermanos, puesto nuestros ojos en el Mesías, en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Amén. Seamos bendecidos entonces por esta